Cuenta la leyenda que este rey indio era un gran apasionado del ajedrez y tenía la costumbre de desafiar a todos los peregrinos que venían a su reino. Pero como era el rey y le tenía mucho respeto, nadie quería jugar con él. Entonces el rey pensó, voy a conceder cualquier premio para toda persona que llegue a ganarme una partida de ajedrez. Pasaron los meses y finalmente un peregrino desafió al rey. Este peregrino pidió, humildemente, una pequeña cantidad de granos de arroz, distribuida de la siguiente forma. En la primera casilla del tablero de ajedrez recibiría un grano de arroz. 2 en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta y así sucesivamente hasta completar todas y cada una de las casillas del tablero de ajedrez. El rey accedió a sus condiciones y finalmente jugaron la partida. Pero este viajero era un hombre muy sabio y finalmente el rey perdió. Como el rey era un hombre de palabra, decidió llamar a sus cortesanos para tejeran un gran saco de granos de arroz. Pero al cabo de pocos minutos, los cortesanos tardaron muy poco en mirar con incredulidad al rey. Y es que al hacer los cálculos de la entrega del premio descubrieron que solamente en la última casilla del tablero de ajedrez tendrían que haber puesto 210.000 millones de toneladas de arroz. Cantidad suficiente para cubrir todo el territorio de la India con una capa de arroz de 1 metro de altura. Mayor cantidad que todo el arroz producido en toda la historia de la humanidad. Esta leyenda podía haber pasado como una simple anécdota dentro de la historia de la humanidad, si no fuera porque todos nosotros hubiéramos caído en la misma trampa. Algunos siglos después, en 1975, la Universidad de Pensilvania demostró en un estudio que los humanos solemos quedarnos muy cortos cuando intentamos predecir procesos exponenciales. Poco más tarde, denominaron a esta incompetencia humana miopía exponencial. Dicho de otra forma, todos nosotros no somos capaces ni de predecir ni de tomar decisiones correctas en un entorno donde los cambios se producen a una mayor velocidad. Somos completamente miopes y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de ello. Y como veo algunas caras de incredulidad, dejadme que ponga 2 ejemplos. Uno de los grandes inventos que cambió la historia de la humanidad fue la imprenta. La imprenta se inventó en el siglo XV, pero tuvieron que pasar prácticamente 2 siglos para que los ciudadanos del Renacimiento vieran los libros como algo cotidiano. Algunos siglos más tarde, otro de los inventos que cambió la historia de la humanidad: los aviones comerciales. Esta vez solo tuvimos que esperar 64 años para que 50 millones de pasajeros confiaran en este nuevo medio de transporte y no tuvieran miedo a caer desde 10.000 metros de altura. Pero ¿cuántos días creéis que necesitamos a día de hoy para que una aplicación se haga viral y alcance los 50 millones de usuarios? Apenas 19 días. No somos conscientes del ritmo cada vez más rápido con el que adoptamos nuevas tecnologías. Y la cosa no acaba aquí. Estoy seguro que todos vosotros habéis traído a esta charla vuestro compañero inseparable, vuestro teléfono móvil. Hace poco más de 50 años, el Apolo 11 aterrizó en la Luna con uno de los ordenadores más potentes que existían en aquella época. Cualquiera, repito, cualquiera de los móviles que tenéis ahora mismo en vuestras manos sería capaz de ejecutar todos los cálculos e instrucciones necesarias no solo para enviar un Apolo 11 a la Luna, sino para enviar 13.000 módulos lunares simultáneamente. No somos conscientes del potencial real de la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos. ¿Por qué nos ignoramos continuamente en ignorar nuestra miopía exponencial y estamos empeñados en buscar una estabilidad que no existe? Existen 2 teorías para ello. Una psicológica, en la que dice que nuestro cerebro tiende a enfrentarse y a sentirse más relajado cuando se enfrenta a situaciones conocidas.
Y la otra, la biológica. Porque la mayoría del tiempo que hemos vivido nosotros en la Tierra, el Homo sapiens, ha vivido principalmente en pequeños grupos estables, cazadores-recolectores. Sea cual sea la razón que se esconde detrás de nuestra miopía exponencial, lo cierto es que cada vez tenemos que enfrentarnos a muchos cambios. Y estos cada vez ocurren de una forma mucho más rápida. ¿Pero cómo afecta esto a nuestras vidas? Pues para empezar, nos pasamos más de un tercio de nuestras vidas trabajando. Con lo cual es importante conocer cuál es el efecto que tiene esta miopía exponencial dentro de nuestras profesiones. Y aquí no es que estemos miopes, es que estamos completamente ciegos. Uno de los argumentos más usados que solemos tener es que nuestra profesión o nuestro trabajo es para toda la vida. Pero una empresa como Instagram, en tan solo 2 años y con 13 empleados, llegó a destruir el modelo de negocio de una compañía tan grande como Kodak, que por aquel entonces tenía 17.000 empleados. Pero alguien puede decir, espera un momento, Miguel Ángel. Esto es debido principalmente a la digitalización que hemos tenido en los últimos años, ¿no? El Standard & Poor's 500 es uno de los índices bursátiles más importantes del mundo y que contiene las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Esta gráfica muestra la evolución de su vida media. Es decir, para cada año hemos calculado la vida media de las compañías que formaban parte de ese índice. Como podéis ver, la edad media de las compañías es de 20 años, frente a los 61 años que teníamos inicialmente. Lo que es más, el 90% de las compañías que existían en 1958 ya no existen. Han desaparecido. Y se estima que más de la mitad de las compañías que conocemos actualmente desaparecerán también. No sobrevivirán. Así que no solo es probable que la compañía para la que trabajemos deje de existir, sino que debido a nuestra mejora en la esperanza de vida, sobrevivamos bastante más que ella. Recientemente un estudio de la Universidad de Oxford reveló que más del 50% de nuestras profesiones están ahora mismo en peligro de extinción. Es decir, que si vosotros no estáis afectados, la persona que está sentada a vuestro lado sí que lo está. ¿Y cómo sabemos si pertenecemos a ese 50%? Bueno, veo que alguien lo tiene claro, que está señalizando al de al lado. El entorno laboral es un entorno excesivamente complejo, ya que no es tan fácil determinar cuáles van a ser las profesiones que van a tener mucho más éxito en un futuro. Pero siempre existe un resquicio de esperanza si sabemos dónde mirar. En concreto, el sector tecnológico suele tener una naturaleza mucho más dinámica que el resto de los sectores y suele ser un buen indicador de los cambios que van a afectar al resto del mercado laboral. Actualmente podemos dividir los perfiles profesionales en 3 diferentes tipos. 1. Generalista. Personas que tienen experiencia en muchos ámbitos, pero no son especialistas en ninguno de ellos. Un ejemplo pueden ser los directores de las empresas, donde necesitan tomar decisiones sin conocer todos los datos. 2. Especialistas. Personas que son consideradas como expertos dentro de un campo, pero que su conocimiento acerca de otras disciplinas es bastante limitado. Un ejemplo, los ingenieros. 3. Versátiles. Personas con el suficiente conocimiento como para poder aplicarlo en diferentes campos, pero sin ser un especialista en ninguno de ellos. Os voy a dar unos segundos para que os identifiquéis con uno de estos perfiles. Vamos a ver ahora la distribución de estos perfiles entre 2015 y 2020, sin tener en cuenta los perfiles que acaban de entrar, obviamente, al mundo laboral. Los únicos perfiles que tienen una mayor demanda de empleo en tan solo 5 años son los perfiles versátiles. ¿Y esto a qué es debido? Pues principalmente debido a 2 razones. Primero, son los únicos perfiles que por su naturaleza se adaptan mejor a los cambios. Y segundo, son los únicos perfiles de los 3 que son capaces de conectar puntos
entre diferentes disciplinas. Y esto a día de hoy es un factor crítico de éxito en un mundo tan cambiante y complejo como el que tenemos a día de hoy. Así que felicidades a los versátiles, veo algunas sonrisas en el público, pero por desgracia todavía no ha acabado nuestro viaje. Los estudios de población activa, tanto de Estados Unidos como Europa, porque indican los mismos datos, dividen las profesiones en dos tipos de grupos. Si la mayoría de las tareas que tenemos que hacer en nuestro trabajo son siempre las mismas, llamaremos a esas profesiones rutinarias. Un ejemplo puede ser un mecánico de coches o un trabajo administrativo de oficina. Si por el contrario tenemos que estar continuamente adaptándonos a nuevas situaciones, llamaremos a esas profesiones no rutinarias. Un ejemplo puede ser alguien que trabaja en el sector de la biotecnología o una camarera que tiene que estar continuamente adaptándose a las necesidades de los clientes. Vamos a comparar ahora el porcentaje de distribución de estos dos tipos de profesiones durante los últimos 50 años. Las conclusiones son bastante claras, ¿no? Las profesiones rutinarias están desapareciendo. De ser una mayoría en 1975 con un 60% a ser ahora prácticamente una minoría, con un 40%. Y aquí quiero romper un mito. Uno de los argumentos más empleados por los medios de comunicación acerca de la desaparición de nuestros trabajos es que se debe principalmente a la revolución digital. Pero la digitalización solo abarca los años recientes y, como podéis ver, era bastante claro ya en décadas anteriores. Pero esta gráfica tiene un pequeño truco que nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Y es que estos mismos estudios de población activa vuelven a dividir estos dos grupos en otros dos, en función del esfuerzo mental o físico que necesitemos para llevar a cabo nuestras tareas dentro del puesto de trabajo. No es lo mismo una bióloga que necesita principalmente su conocimiento para llevar a cabo su investigación que una camarera donde necesita principalmente el uso de sus manos. Pues bien, si comparamos estas cuatro profesiones entre sí, existe una clara ganadora. A ver si adivináis cuál es. Las profesiones con mayor demanda de empleo, las que reciben los mejores salarios y para las que se requiere un mayor nivel educativo y de conocimiento, son las profesiones cognitivas no rutinarias. Vivimos en uno de los periodos más excitantes de la historia de la humanidad. Pero en los últimos años, tanto la tecnología como la revolución digital ha dejado al descubierto una de nuestras grandes debilidades, nuestra miopía exponencial. Nuestra incapacidad para tomar decisiones en un mundo cada vez más complejo. Pero es que el mundo no va a quedarse así. Si continuamos al mismo ritmo de cambios, en los próximos años vamos a tener más de 150 innovaciones revolucionarias similares a la imprenta, los aviones comerciales o los teléfonos móviles. Dicho de otra forma, en los próximos 2 siglos progresaremos más como humanidad que en los últimos 20.000 años. Sea cual sea la razón que se esconde detrás de nuestra miopía exponencial, lo cierto es que nuestra búsqueda de estabilidad constante es una mera quimera. Lo único que permanece y es constante en nuestras vidas es el cambio. Charles Darwin decía que si hay algo que caracteriza a los miembros de una especie es que los que sobreviven no son los más fuertes, ni siquiera los más listos, sino aquellos que mejor se adaptan a los cambios. Hemos visto que las profesiones que van a tener mucho más éxito en el futuro van a ser todas aquellas profesiones en las que utilicemos nuestro mayor activo como seres humanos, nuestra capacidad de adaptación y nuestra inteligencia. Pero, ¿cómo podemos prepararnos cuando las profesiones que tienen más éxito a día de hoy no existían hace 10 años? ¿Cómo podemos prepararnos para profesiones que todavía no existen, usando tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que aún no sabemos que son problemas? Y esto es una pregunta extremadamente compleja de responder. Así que me gustaría dejaros con la filosofía que, después de conocer todos estos datos,
me ha estado acompañando durante los últimos años y que de alguna forma aplaca o mitiga toda esa inseguridad y ansiedad acerca del futuro y me hace verlo de una forma mucho más esperanzadora. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender de nuevo. Muchas gracias.